y a ustedes, sobre todo, les va a permitir que vean reflejada su acción y los efectos o las consecuencias de su acción. Vale. Ganar un poquito de tiempo para el Meet, que nos lo están pudiendo ver. Vale. Bien, reiniciamos pues la sesión la segunda parte de esta sesión con la intervención de mi compañero jefe de servicio de evaluación, Miguel Ángel Herrero, que les va a ilustrar sobre las obligaciones que tienen las entidades subvencionadas y que yo, por eso, en parte nuestro interés de que estuvieran aquí, nos gustaría que ya quedaran perfectamente reflejadas en convocatorias, en resoluciones de concesión, etcétera. Porque además esto tiene un doble beneficio también para ustedes en la medida en que esto favorece que los centenares de perceptores de subvenciones publiquen en sus web lo que ustedes hacen, es decir, los proyectos que han aprobado, los proyectos que han seleccionado y que por lo tanto haya una mayor visibilidad de su trabajo, ¿no? Miguel Ángel lo va a describir con mucho detalle, pero antes le vamos a poner un pequeño vídeo de 2 minutos que lo resume. Y les animo a que vayan pensando, por favor, porque, como les decía antes, nos gustaría que, sobre todo, nos dieran sugerencias, preguntas si tienen, espero que las que quieran, pero sobre todo sugerencias, porque esto nos permite ver, diríamos, la realidad no como la vemos nosotros, sino desde la calle, ¿no? Muy bien, pues ahí tienen el resumen que luego desarrollará. ¿Conoces las obligaciones que tienes en materia de transparencia como empresa en Canarias? A continuación te lo contamos. La Ley de Transparencia de Canarias establece que aquellas empresas que reciban un determinado importe en subvenciones tienen que cumplir con ciertas obligaciones. ¿Qué empresas tienen estas obligaciones? Aquellas entidades privadas que hayan percibido subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias con importe superior a 60.000 euros o bien de varias administraciones públicas canarias que en conjunto superen los 100.000 euros. ¿Qué obligaciones tienen en materia de transparencia? Existe un total de 16 obligaciones sobre información a publicar por parte de las entidades privadas, las cuales hemos agrupado en los siguientes 7 conjuntos. Estructura organizativa. Requiere la publicación de la estructura orgánica, normativa aplicable a la entidad, funciones y competencias, así como el organigrama que tiene. Administradores y directivos. Incluye la identificación, perfil, méritos académicos, trayectoria profesional y retribución anual de los administradores y directivos. Servicios y procedimientos, donde se realiza una descripción del uso del canal interno de información si es aplicable a su empresa. Información económico-financiera, requiere la publicación de las cuentas anuales, informes de auditoría y datos sobre el presupuesto de la entidad. Contratos, se publica la información sobre contratos formalizados, modificaciones, resoluciones y datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratos adjudicados por las entidades públicas a su empresa. Convenios y encomiendas de gestión. En este conjunto, se publica la información sobre los convenios que haya tenido con entidades públicas, sus modificaciones, partes firmantes, plazos y condiciones de vigencia. Ayudas y subvenciones. Incluye la publicación de la relación de ayudas y subvenciones recibidas de entidades públicas, detallando el importe, objetivo, entidad concedente, descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados. Estas son las 16 obligaciones que una entidad privada que esté obligada a ello debe publicar en su portal de transparencia. Con la publicación de esta información, podrá cumplir con lo establecido en la normativa de transparencia vigente. Puede obtener más información sobre sus obligaciones en transparencia, así como los pasos para crear o implementar su portal de transparencia y las instrucciones para presentar la evaluación de su portal, en el apartado Sector Privado de nuestra web www.transparenciacanarias.org. Muy bien, pues muchas gracias. Les cedo ahora la palabra a Miguel Ángel Herrero para profundizar sobre precisamente este mapa de obligaciones y lo que es la configuración de la transparencia de entidades privadas que perciban más de 60.000 euros en Canarias. Adelante. Muchas gracias.
Gracias por la presencia de todos ustedes aquí, la asistencia tanto presencial como online. Y déjenme ver si puedo hacer la presentación. Les voy a hablar en esta media hora de la evaluación de la publicidad activa, que es una de las competencias del comisionado. La otra gran competencia es de las que les habló antes mi compañera Teresa Casanova, que es la resolución de reclamaciones. Y esta es la evaluación de los contenidos y la forma de publicarlos que tienen las entidades públicas en sus páginas web, en sus portales de transparencia. No solamente entidades públicas, sino también entidades privadas que han recibido subvenciones cuantiosas, como acaban de ver en el vídeo. En el vídeo hemos visto solamente la parte, entre comillas, la parte de las entidades privadas subvencionadas. Aquí vamos a dar una visión más amplia y vamos a ver la evaluación, el proceso de evaluación, los parámetros que se mueven en esta materia, de todo el entramado subjetivo a los que hay que evaluar, no solamente los entes privados, sino, sobre todo, y de forma principal, a los entes públicos canarios territoriales y no territoriales y adscritos a... ahora veremos exactamente quiénes son los sujetos a los que se refiere esta actividad de evaluación. Primero que hay que decir es que la evaluación es una competencia que la ley establece, tanto a nivel estatal para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano homólogo a nosotros a nivel estatal, como en la Ley Canaria de Transparencia, la Ley de Transparencia de la Función Pública, que en su artículo 63 atribuye esta competencia al Comisionado de Transparencia, el órgano en el que estamos nosotros insertos. Como tal competencia, su ejercicio es obligatorio. Un ente público al que tenga atribuida competencia no puede renunciar a él. Sin embargo, esta competencia que a nivel autonómico, no solamente en Canarias, sino en las demás comunidades autónomas, está establecida de una forma clara, pues no ha sido desarrollada excesivamente. Sí hay comunidades que han hecho alguna actividad evaluatoria, como por ejemplo Cataluña o Castilla y León, igual que el Consejo de Transparencia Estatal, a través de técnicas de muestreo, y otras como Navarra o Murcia, que han intentado una evaluación de tipo canario, que es el tipo exhaustivo, que vamos a ver a continuación, pero que no han desarrollado tanto el sistema como nosotros, por razones varias a las que no es ajena la configuración del órgano de transparencia, del órgano de control de garantía. Esta es la estructura orgánica de nuestro, como decía antes el comisionado, pequeño ente público del Comisionado de Transparencia. Aquí tienen en el centro la figura del comisionado, a la izquierda tenemos el servicio de reclamaciones, la que lo encabeza Teresa Casanova, y a la derecha tenemos el servicio de evaluación, que es en el que yo presto servicios. Y las personas que están adscritas a uno u otro servicio, con las dos personas de apoyo que tienen en la parte de arriba. Este es el equipo que nos ocupamos de las evaluaciones y de las reclamaciones, todo lo que hace el comisionado. Y otras funciones más, que en las que no vamos a entrar, como por ejemplo la actividad de formación, la actividad de control, denuncias, etcétera, que no tenemos tiempo de analizar en profundidad. Somos pocos guerreros, es verdad, pero tenemos colaboración externa importantísima. Todas las personas que en los entes públicos y privados subvencionados colaboran con nosotros nos ayudan a llevar adelante nuestras competencias. Como les adelantaba ya, el comisionado tiene un sistema de evaluación o ha adoptado un sistema de evaluación exhaustiva. Evaluamos a todas absolutamente las entidades públicas canarias y a todas las entidades privadas que reciben subvenciones por encima de las cuantías que conocen, 60.000 euros en caso de que sean subvenciones de la Comunidad Autónoma, 100.000 euros en caso de que sean varias administraciones las que subvencionan. Y es el órgano que más tiempo y recursos ha dedicado a esta actividad de evaluación. Correlativamente a la competencia para evaluar está el deber de los ciudadanos y de los entes públicos de colaborar con el comisionado. Este deber está establecido de manera clara en el artículo 64 de la Ley Canaria de Transparencia.
y es el que fundamenta que nosotros podamos requerir la colaboración para realizar la tarea de evaluación. Hay que partir de que la ley, tanto estatal como la ley autonómica, contienen una relación de obligaciones, unos contenidos que tienen que publicarse en la página web o en los portales de transparencia de las entidades, de forma obligatoria. Lo que no está en esta relación que vamos a ver a continuación también es accesible al público a través del derecho de acceso que les ha explicado mi compañera anteriormente. Pero hay una serie de obligaciones de información que, por su importancia, el legislador estima que tienen que estar publicadas de forma proactiva, como también les decía mi compañera, en los portales de transparencia de entes públicos y páginas web de entidades privadas. Hay una relación en los artículos 7, o sendas relaciones en los artículos 7 y 8 por una parte de la ley estatal y 17 a 33, que son las que vamos a examinar ahora en la ley autonómica. Son relaciones más pequeña en la estatal, mayor en la autonómica. En la autonómica tiene todas las obligaciones de la ley estatal y amplía esa relación y, por tanto, siempre nos referimos a la ley autonómica. Sin embargo, en nuestras evaluaciones damos una nota de acuerdo con lo que dispone la ley autonómica y otra nota para lo que dispone la ley estatal. Es decir, nuestro sistema está preparado para dar las dos calificaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de transparencia, de publicidad activa? ¿Cuáles son los contenidos que tienen que publicar los entes públicos y privados subvencionados? Veremos que, a continuación, cuando veamos los mapas de obligaciones, que por tipos de obligación, por tipos de entidades, perdón, cada tipo de entidad tiene que publicar unas cosas. No todos tienen que publicarlo todo. Por ejemplo, hemos visto que las entidades privadas tienen 16 obligaciones, nada más, entre comillas. La Comunidad Autónoma de Canarias, como verán, a continuación, tiene 122, muchísimas más. Ahora vamos a ver la relación de todas ellas, pero luego ya les especificaré por cada tipo de entidad cuáles les corresponden a cada una. Artículos 17 a 23 de la ley autonómica. Son los que exponen, uno tras otro, las obligaciones de transparencia, de publicidad activa, que tienen que cumplir entes públicos y privados en Canarias. Información institucional, el artículo 18, organizativa de las entidades. El 19 se refiere a los miembros electos y personal de libre nombramiento de las entidades. El artículo 20, el empleo en el sector público. El artículo 21, hay que publicar información sobre retribuciones. 22, normativa. 23, servicios y procedimientos. Estos son lo que nosotros llamamos tipos de obligaciones. Cada tipo de obligación está desglosado en categorías de obligaciones y subcategorías. Al final salen muchísimas, decenas y decenas de obligaciones detalladas, que vamos a ver a continuación también, por cada tipo de entidad. El artículo 24, información económico-financiera. El 25, patrimonio. Planes y programas en el 26. Obras públicas en el 27. Contratos, una lección importante, en el 28. Convenios y encomiendas en el 29. Concesiones de servicios públicos en el 30. Ayudas y subvenciones, también muy importante, en el artículo 31. Información sobre ordenación del territorio en el artículo 32 y información estadística en el artículo 33. Como les decía, cada tipo de información que hemos visto, de cada uno de los artículos de la ley, se desglosan en categorías. Por ejemplo, vamos a poner solamente un ejemplo porque no tenemos tiempo de explicar todo el desglose, ¿no? En materia de contratos, que es un tipo de información importante, las categorías son las siguientes. Información general sobre contratos. Hay que informar sobre los contratos programados, la programación contractual, que es obligatoria para todos los entes públicos. Contratos adjudicados. Licitaciones anuladas. Información necesaria o conveniente, que esta es una obligación un tanto inespecífica, pero que hemos intentado aclarar a través de consultas. Licitaciones en curso. Mesas de contratación. Preguntas frecuentes que tiene que tener cada entidad también. Contratos formalizados. Información trimestral de contratos menores y, por último, relación de contratos resueltos. Casi toda esta información está en la plataforma de contratación del Estado. Alguna no. Por ejemplo, la información general no, la información necesaria y conveniente no, y las preguntas frecuentes tampoco. Todo lo demás está en la plataforma de contratación, a la que, por cierto, se remiten la mayoría de los entes públicos, cosa que es correcta, siempre y cuando se contenga un enlace preciso a la plataforma de contratación. Estimamos que están cumpliendo con la obligación de transparencia, con esa remisión. Y algunos entes públicos, como la Comunidad Autónoma de Canarias, como les explicaba antes la directora general, tienen un mecanismo avanzado para dar información. El visor de contratos que está desarrollando, o que ha desarrollado ya la Comunidad Autónoma, y el visor de subvenciones, que es la obligación que vamos a ver muy rápidamente también a continuación. Porque
el tipo de obligación de informar sobre ayudas y subvenciones tiene este desglose en cuanto a categorías. Plan estratégico de subvenciones, relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar, la relación de ayudas y subvenciones concedidas y las concedidas sin promover concurrencia. Casi toda esta información no está en la base de datos nacional de subvenciones, pero alguna de esta información sí. Por ejemplo, la relación de ayudas y subvenciones concedidas está en la base de datos nacional de subvenciones, como saben. Por tanto, pasa algo parecido a lo que ocurría con la plataforma de contratación, que si la entidad enlaza con la base de datos nacional de subvenciones, cumple con el deber de transparencia, aunque, como les digo, algunos entes públicos, como la Comunidad Autónoma, tienen también en fase de diseño una herramienta informática que ellos llaman visor de subvenciones, que facilita esta consulta, que es lo que se requiere en definitiva, que la ciudadanía pueda acceder a esta información de forma fácil y segura. Bien, como decía antes el comisionado, es importante recordar que tenemos una recomendación en materia de subvenciones, precisamente, por la que queremos recordarles a ustedes como entidades gestoras o órganos gestores de subvenciones de cuantías importantes. Esta recomendación que hizo el comisionado el año pasado es muy pertinente recordarla ahora porque nos pueden ustedes ayudar mucho a evaluar y sobre todo a que las entidades, hablamos de entidades privadas subvencionadas, y a que las entidades privadas subvencionadas cumplan con su obligación de transparencia. Tenemos un problema, así como los entes, cierto problema aquí, así como los entes públicos canarios, prácticamente el 100% se someten al control de comisionado, como no puede ser de otra forma, las entidades privadas subvencionadas no siempre. Primero, porque muchas de ellas son nuevas, han recibido una subvención el año pasado, no saben qué tienen que hacer, están despistadas, tenemos que andárselo explicando, y otras que simplemente pues, es un tema que no les interesa. Pero es una obligación legal. Tienen una entidad privada que reciba subvenciones por cuantías importantes, la ley estima que tiene un mínimo deber de transparencia, un mínimo deber de comunicar, de transparentar a los ciudadanos, a la ciudadanía, en qué se está empleando esos fondos públicos importantes que está recibiendo para sus actividades privadas de forma perfectamente legal la entidad privada. Entonces, la recomendación se trata de lo siguiente. Simplemente hay que dar 3 puntos importantes de esa recomendación como puntos importantes a tener en cuenta a la hora de gestionar subvenciones que se dirijan a entidades privadas que sean personas jurídicas, importante, y que tengan esas cuantías de más de 60.000 o más de 100.000 euros en el año. En primer lugar, se recomienda que en las bases reguladoras de las subvenciones se incluya la mención de la obligación por parte de esta entidad perceptora de publicar estos contenidos que hemos visto anteriormente, esas 16 obligaciones en sus páginas web. En segundo lugar, es importante, porque pueden decir, muchas veces lo dicen las entidades privadas, ¿y qué nos va a nosotros en esto? ¿Por qué vamos a tener que hacerlo? Tienen que hacerlo porque es una obligación legal. Pueden hacerlo porque su reputación pública puede mejorar, que eso cada vez se valora más, sobre todo por parte de las grandes empresas, pero sobre todo tienen que hacerlo porque si no lo hacen, pueden tener consecuencias sancionadoras que la ley prevé. El artículo 63.2 de la Ley de Transparencia Canaria prevé que la falta de cumplimiento de estas obligaciones, de esa publicación de las 16 obligaciones de transparencia que vimos antes, puede acarrear, no por el comisionado, que no tenemos potestad sancionadora, sino por parte de las entidades que conceden las subvenciones, y ahí sí que les pedimos colaboración a todas, y a la intervención también se lo hemos pedido, y nos consta que están teniéndolo en cuenta. Esto empezó por parte de la Dirección General de Deportes de Comunidad de Canarias, que fue pionera en estas menciones y nos ayudó un poco a enfocar este camino de colaboración de las entidades que dan las subvenciones. Les decía, percibimiento de que de no cumplir con sus obligaciones, con esas 16 obligaciones que veíamos antes, la consecuencia puede ser que el propio ente que está subvencionando pueda sancionar a la entidad. Hay multas entre 500 y 6.000 euros, en función de la gravedad, pueda sancionar pecuniariamente a la entidad que no cumple y, muy importante, como sanción accesoria,
le puede imponer el reintegro de la subvención, que la palabra reintegro siempre asusta un poco. Entonces, no se trata tampoco de forzar cumplimientos, sino simplemente recordar que es una obligación legal, que es fácil de cumplir, porque son 16 obligaciones muy sencillas de cumplir. La sencillez en cuanto al contenido, en cuanto a la forma, veremos después, si nos da tiempo, que el programa puede ser un poco complejo, requiere una cierta formación, pero nosotros estamos aquí para ayudar en ese sentido también. Entonces, si cumplen con esas obligaciones no van a tener ningún problema. Si no cumplen, tenemos el problema de los incumplimientos en esta materia por parte de entidades privadas, que es lo que queremos restringir o eliminar. Y, por último, la tercera recomendación a incluir en las bases de las convocatorias, en la resolución de concesiones, es el recordatorio de que deben someterse al control precisamente del Comisión de Transparencia. Con esas tres menciones nos ayudaría muchísimo a controlar y exigir la transparencia que la ley impone a las entidades privadas que se nutran con fondos públicos de forma importante. ¿Cómo se prepara la evaluación? Bien, hemos visto las obligaciones de transparencia, esos tipos de obligaciones que la ley impone en sus artículos 17 y 33, desglosadas en categorías y subcategorías. Pues bien, lo que ha hecho el comisionado es no inventarse nada, simplemente ver qué obligaciones impone la ley, ver a quién se las impone y hacer un ejercicio de coordinación o de ensamblaje entre obligaciones, tipos de obligaciones, categorías de obligaciones y entidades obligadas. Esa atribución subjetiva, esa asignación subjetiva de obligaciones a entidades concretas es lo que llamamos mapa de obligaciones. ¿Cuáles son los sujetos obligados a someterse, como adelantábamos un poco antes, al control de comisionado? Las entidades que tienen aquí. Si empiezan por arriba a mano derecha, tenemos la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus 42 entidades públicas dependientes, los 7 cabildos, con sus 83 entidades dependientes, los 88 ayuntamientos, con sus 99 entidades dependientes y 9 mancomunidades, que son las que tenemos un cierto problema porque están un poco descontroladas en general, las 2 universidades y sus 5 entidades dependientes, la FECAI, Federación de Islas y Federación de Municipios, y 67 corporaciones de derecho público. Esto sobre todo nos referimos a colegios profesionales que también tienen cierto problema para hacerles llegar, que tiene cámaras de comercio también, que tienen obligación de transparencia, pero bueno, estamos consiguiéndolo de forma bastante adecuada. Y por último, las entidades privadas que tienen aquí arriba, que reciben subvenciones, que son las que les comentaba que nos cuesta más porque cada año ese censo va cambiando. Y estos son los mapas de obligaciones. El mapa de obligación es, si ven en las columnas de arriba, tenemos todas y cada una de las obligaciones que acabamos de ver, institucional, organizativa, normativa, etcétera, todo lo que acabamos de ver de los artículos 17 y 23 de la ley. Y en las filas tenemos los entes públicos, la comunidad autónoma con sus entidades dependientes. Esto es más largo. Vamos a ver ahora, perdón un segundo, lo vamos a ver más claramente en formato Excel. Aquí tenemos lo que acabamos de ver en el mapa de obligaciones, es decir, la atribución de las diferentes obligaciones a los entes públicos que están en las diferentes filas. Debajo de la comunidad autónoma tenemos más. Tenemos cabildos, ayuntamientos, mancomunidades, universidades. Hasta abajo ven entidades privadas. Las entidades privadas, si ven aquí al final, tienen 16 obligaciones, que es lo que acabamos de ver ahora mismo, en la última columna abajo. Aquí tenemos entidades privadas, las 16 obligaciones que tienen. Y, sin embargo, si subimos arriba de la tabla, la Comunidad Autónoma de Canarias, que está en esta primera fila, tiene 122, que lo tienen. 7 institucionales, 5 organizativas, de personal de libre nombramiento tienen 5, retribuciones tienen 7, etcétera. Esta es una hoja de Excel muy útil porque se ven de un vistazo y además ya verán ahora cómo pueden ver el contenido. Y está disponible en nuestra página web en el comisionado, pueden descargarla cuando ustedes quieran. Si, por ejemplo, vamos a organizativa, aquí la tenemos, ¿no? La segunda columna de la primera fila. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene 5 obligaciones, aquí la tienen, de carácter organizativo. Si pinchan en estas 5 obligaciones, no salen aquí.
las 5 obligaciones son las 5 categorías que serían el desglose de esta, perdón, vamos a la F. Tenemos las 5 categorías que nos pide la ley, las unidades a nivel de servicio, la estructura orgánica del departamento, el organigrama lo tienen aquí, la información de la entidad, información relativa a las funciones y competencias y normativa aplicable a la entidad. Es decir, son 5 subcategorías que están dentro de ese tipo, concretamente, de información que es la información organizativa. Y así con todas las obligaciones, es decir, podemos entrar en cualquiera de ellas. Y aquí en las de contratos veríamos, en las 16 que tenemos de contratos, se nos desglosaría, al pinchar en ellas, todas las categorías y subcategorías que tienen que cumplimentar en su portal de transparencia, concretamente la Comunidad Autónoma de Canarias. Volviendo a la presentación. Vamos a ver, una vez que hemos visto los tipos de obligaciones y las categorías y subcategorías y los mapas de obligaciones, cómo realizamos la evaluación, cuál es la metodología para realizar la evaluación. Bien, vamos a presentar a partir de esta diapositiva actual. Bien, no hemos inventado nada. La metodología que sigue el comisionado desde los inicios del año 17, que fue la primera evaluación, se basa en una metodología desarrollada a nivel estatal por una agencia estatal ya desaparecida, que era la AEVAL, que a algunos de ustedes les sonará, seguramente la conocen, o la conocieron, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, que conjuntamente con el Consejo de Transparencia Estatal elaboraron una metodología que llamaron, en acrónimo, MESTA, Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia. En esta metodología se basa el comisionado, no es que la hayamos calcado, sino que hay alguna matización, pero en esa metodología se ha basado el comisionado desde el principio para realizar las evaluaciones. Esto se configuró o se pretendía configurar como un sistema único de evaluación para todo el Estado, tanto a nivel estatal como las comunidades autónomas. Como les dije antes, sí se sigue este sistema, esta metodología por parte del Consejo Estatal, pero con muestreos, no de forma exhaustiva, y por alguna otra comunidad autónoma, pero no ha sido una materia, la de evaluación, como también les comenté antes, que haya sido objeto de desarrollo excesivo por parte de las demás comunidades autónomas. Pues bien, aquí tenemos un esquemita, es que me gustaría explicarlo, y es el siguiente. Basándonos en esa metodología MESTA, tenemos que considerar no solamente las obligaciones que vimos antes, esos artículos 17 de la ley, eso es lo más importante, que estén esas obligaciones cumplidas, que estén esos contenidos publicados, lo más importante, pero no lo único. A efectos de evaluación tenemos en cuenta no solamente la información obligatoria, que es la que hemos visto de los artículos 33 de la ley, sino además tenemos en cuenta otros parámetros, como por ejemplo, es más, dentro de vamos a ver a continuación, dentro de ese contenido obligatorio hay diferentes matices, diferentes atributos que tenemos que considerar. Pero no solamente tenemos en cuenta ese contenido, sino además tenemos en cuenta de forma importante también el soporte web, que el soporte web sea adecuado porque esto hay que publicarlo en portal de transparencia, que tiene que tener unos requisitos adecuados para su consulta. Y además, adicionalmente, tenemos un criterio de evaluación que es la transparencia voluntaria. No solamente valoramos contenidos y que la página web esté correcta, sino además que el ente público o privado subvencionado realice unas buenas prácticas, luego consideramos unas buenas prácticas que le permitan incrementar su nota en el llamado Índice de Transparencia de Canarias, que es este bloque que tenemos, que está representado por este bloque que tenemos en gris aquí abajo a la derecha. Fíjense, ese índice de transparencia de Canarias, que es la nota, entre comillas, que damos a las entidades, se compone, fíjense aquí al lado, de un indicador, este verde, llamamos ICPA, que es el indicador de cumplimiento de publicidad activa, más la transparencia voluntaria, que vamos a ver a continuación. Cada uno de estos bloques vamos a desglosarlo muy brevemente.
A su vez, este ICPA, este indicador de cumplimiento de la publicidad activa, se compone de dos elementos. Este amarillo que ven aquí arriba, a la izquierda, que es el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, y CIO, que es el que mide el cumplimiento de los artículos 1733, el de los contenidos, ¿no? Y al lado tenemos, con un peso de un 30% sobre la nota final, el índice de soporte web, lo que les decía de que las páginas web estén correctas, ¿no? De manera que, como les decía, no solamente tenemos en cuenta la información obligatoria de esos artículos de la ley, sino que además tenemos en cuenta el soporte web y la transparencia voluntaria para configurar una nota, una calificación global que nos indica el nivel de transparencia que tiene una entidad pública o privada. Entrando un poco a desglosar cada uno de los elementos, el ICIO, el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, pesa un 70% sobre la nota, o sea, es lo más importante, y a su vez tiene 5 atributos que hay que tener en cuenta. Lo más importante son el contenido, que la información, cada una de esas obligaciones, de esas 122 obligaciones en caso de la Comunidad Americana, de las 16 obligaciones en caso de entidades privadas, tengan un contenido íntegro. Es decir, que si son retribuciones de funcionarios, que estén todas las retribuciones, que no estén una parte o que no estén, ¿no? El contenido pesa un 40% de este 70% de la nota global. Y otro parámetro, el parámetro segundo nivel de importancia es la actualización. Es decir, la información tiene que estar actualizada, no puede ser información de hace 3 años, sino que tiene que ser información actual. En tercer lugar, la reutilización, que el soporte, es decir, en el que está esa información sea reutilizable, que no sean soportes, no, por ejemplo, si la información sobre retribuciones estuviera en un formato, por ejemplo, un PDF escaneado, que no hay posibilidad de manipular nada, JPG, GIF, ese tipo de formatos que no permiten ningún tipo de reutilización, este atributo de la reutilización se calificaría con un 0 y, por tanto, bajaría un 20% la nota dentro de ese 70% del contenido. El formato puede ser no reutilizable, pero manipulable, como por ejemplo un PDF buscable, PDF que ustedes pueden grabar o buscar y pegar, copiar y pegar, PPT, PPTX, etcétera, que son no reutilizables pero manipulables. Eso daría 25 puntos sobre estos 20, es decir, la cuarta parte de estos 20, 5% por tanto. Si el formato fuera reutilizable pero propietario, tenga una propiedad intelectual, como por ejemplo todos los elementos de Office de Windows, el Office de Excel o Word, etcétera, eso nos daría un 50 puntos sobre estos 20, es decir, nos daría un 10%. Y ya si el formato es totalmente reutilizable, como por ejemplo pues CSV, LibreOffice, TXT, JSON, etcétera, XML, esos formatos nos dan una puntuación total en esta materia de reutilización y sería un 20% de la nota. Eso es como lo tenemos establecido, todo esto basado, como les decía, en la metodología esta. En cuanto al 30% restante, el que se refiere al soporte web, aquí tenemos en cuenta 4 atributos de este indicador de cumplimiento de lo que es el soporte web en sí. Que la web sea accesible. Para esta accesibilidad se tienen en cuenta, no tenemos tiempo de entrar en mucho detalle, pero se tiene en cuenta que se cumplan los requisitos del Real Decreto 1112 del año 18 sobre accesibilidad de sitios web. Es el que regula que los sitios web sean accesibles a cualquier persona. Se controla que se cumplan esos requisitos. El lugar de publicación, eso quiere decir que tengan un portal web que sea enlazable con un portal de transparencia, que sea enlazable con su página web. La estructura del sitio web. Aquí valoramos que estén ordenadas las obligaciones de acuerdo con esos artículos 17 a 33 de la Ley de Transparencia Canaria, es la máxima puntuación. Si se ordenan de acuerdo con la ley estatal, artículos 7 y 8, o de cualquier otra forma que dé una estructura, una coherencia interna a esa presentación de la información, se le daría 50 dentro de este 25%, y en caso de que no tenga ningún tipo de estructura, que esté totalmente desorganizado, un 0 en este apartado de estructura. Cada uno pesa un 25% de este 30%. Perdón.
Y, por último, se valora con otro 25% dentro de ese 30% del soporte web el buscador, que tenga un buscador que funcione dentro de la página web y dentro del portal de transparencia. Por último, el indicador de transparencia voluntaria puede dar un punto suplementario, pero nunca se puede pasar de 10. Es decir, si una entidad tiene con el ICIO y el ICS, es decir, con la información obligatoria y el soporte web tiene ya un 10, no le sumaría más, pero si con los dos anteriores tiene un 7, por ejemplo, podría subir hasta el 8 con este último indicador, en el que se valora, sobre todo, son, como les decía, buenas prácticas que estimamos con la práctica acumulada, que son positivas para la transparencia de las entidades y, por ejemplo, que se presenten los cuestionarios dentro del tiempo que les damos para presentarlos, es un 30% de este, o sea, sería un 0,3 de la nota, en definitiva. El informe anual, que tengan un informe anual sobre transparencia a esa entidad, se le valoraría con un 20% dentro de este criterio o dentro de este parámetro. Y si se contestan adecuadamente unas ciertas preguntas, un cierto número de preguntas numéricas porque dan un poquito de nota, es decir, da un 10% cada una hasta llegar a ese 100% dentro de este parámetro. Preguntas como, por ejemplo, para darles algún ejemplo, si se ha aprobado un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia, si la entidad tiene un sistema de medición del tráfico web o si informa de periodos medios de pago a proveedores. Son preguntas, son muchas más de 3, pero con 3 contestadas positivamente tendrían el máximo de puntuación, 5, porque sería 5 preguntas bien contestadas, nos daría ya el 100% dentro de este indicador. Y así se configura el IT Canarias, la nota que al final se les da a las entidades. No tenemos tiempo de entrar simplemente en la página web. A mí me hubiera gustado entrar para que vean cómo se entra dentro de la página web y por dónde tienen que entrar los operadores para cargar toda la información. No tenemos tiempo para eso, pero sí les quiero decir cuáles son las fases de la evaluación. Las fases de la evaluación, cada vez que se plantea, ahora hemos separado entidades privadas y entidades públicas, porque son dos mundos diferentes, porque tienen completamente diferentes tanto el censo como el propio contenido de las obligaciones, ya sea de entidades privadas o sea de entidades públicas. Las fases de la evaluación son las que tienen aquí esquematizadas, ¿no? En primer lugar, hay que dar una autorización a la gente que carga la información dentro de cada entidad. La carga en sí de la información por parte de estas personas autorizadas. En tercer lugar, la remisión de los formularios por las personas que tienen el permiso para remitir. Una cosa es las personas que pueden cargar la información y otra la que lo pueden remitir. Normalmente pueden remitir las personas que tienen un nivel jerárquico alto en la entidad, porque es una actividad que tiene una responsabilidad bastante más alta. Dentro del comisionado realizamos la fase 4 de evaluación, se evalúa provisionalmente, se da una nota provisional, hay un periodo de alegaciones para que las entidades que no estén de acuerdo con la nota provisional que se les ha dado, bien es verdad que también ellos tienen una posible autoevaluación que se pueden hacer en la propia plataforma, se alegan lo que tengan por conveniente y finalmente se les da una nota definitiva con la evaluación final. Y con esto, salvo que quieran preguntar algo más o quieran profundizar algo más en esta media hora que nos queda, doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Muy bien. Antes de empezar el turno de ruegos y preguntas, me gustaría comentar 3 o 4 cositas brevemente. Uno, nos ha comentado su director de la Consejería de Sanidad, de la Unidad de Fondos, que matizara que cuando me refería al consejero de Sanidad, obviamente me refería al exconsejero de Sanidad. Ahora tenemos una consejera que fue, digamos, consejero, quiero recordar, entre los años 15 y 17 del gobierno de esa legislatura, y que es el señor Morera, y que fue acusado, también quería José Ramón Medina Santana, cuando en su condición ya de jefe de servicio, no de consejero. Esto es bueno aclararlo para que entiendan, ustedes bien lo saben, que también a los jefes de servicio se les puede, diríamos, abrir expediente en ese sentido. Dicho esto, y antes de pasar a las preguntas y sobre todo, ya les digo, sugerencias, me gustaría, diríamos, insistir en el comentario de
que ha hecho mi compañero Miguel Ángel Herrero referido a la Dirección General de Deportes. La Dirección General de Deportes un día nos sorprendió muy gratamente, espero que ustedes también alguno haga algo parecido, diríamos no pasándonos por encima, pero se le ocurrió una cosa para los que nosotros no habíamos calculado, pero que salió de ellos, a un funcionario que se llama David Gil, no sé si ustedes lo conocen, alguno de ustedes, magnífico por su parte, en las convocatorias de subvenciones establecer la condición de que para presentarse a la siguiente tenían que presentar, si había habido oportunidad, si no había habido oportunidad, no, su certificado no de buena nota, que ya eso ya es para 10, sino simplemente de haberse sometido a la evaluación del consejero, siempre porque todos los clubes, ustedes saben, de primera, de segunda, son subvencionados ampliamente y prácticamente tenemos en Canarias 50 o 60 clubes obligados a la transparencia, fundamentalmente porque reciben subvenciones de la Dirección General. Entonces, ellos hicieron una buena práctica desconocida en España, que a nosotros no se nos había ocurrido, entre otras cosas tampoco tenemos capacidad para obligar a las convocatorias, pero sí tenemos capacidad para sugerirles a ustedes que en las convocatorias hagan lo mismo de Dirección General de Deportes. Y al que le interese contactar con David Gil, que se llama así, nosotros se lo pasamos en contacto porque, ya le digo, este fue un adelantado de la transparencia y creo que aún sigue en esa materia, ¿no? Dicho esto, la segunda cuestión, pensaba proponerles que de alguna manera lo emulen o lo copien o hagan un comportamiento de ese estilo, porque seguramente contribuirían a que nadie de los que recibe subvenciones dejara de ser transparente. También, en referencia a lo que no le he dado tiempo a Miguel Ángel a exponer, la entrada en vamos a decirlo, en nuestras tripas, lo que nosotros este año esperamos poder publicar los informes completos de cada entidad. Aquí solamente hay representadas una, que es el gobierno, tres, mejor dicho, todos ustedes están, o casi todos, bajo el paraguas del portal de transparencia del Gobierno. Está el Instituto Canario de Igualdad, quiero recordar, y está el Servicio Canario de Salud. No hay más. Entonces, ustedes les podemos mandar a quien lo desee los PDFs completos de las tripas que quería enseñarles Miguel Ángel, porque este va a ser el primer año que vamos a empezar a publicarlos. Hasta ahora dábamos notas, pero nuestra idea, estamos construyendo un portal de datos que también abierto, que también lleva Roberto, el que antes hemos comentado, que ha hecho la transparencia aquella, y en ese portal de datos abiertos tendrán el informe completo de transparencia de cada una de las 43 instituciones del Gobierno de Canarias y hasta las 435 del sector público canario. Es decir, no solamente podrán ver notas, sino si quieren ver las tripas de cómo se declara, cómo cada uno pone la información o deja de poner, lo tendrán allí. Luego, insistirles también que todas estas presentaciones que ha hecho Teresa, que ha hecho Miguel Ángel, me estarán disponibles no solamente en una nota de prensa que publicaremos la semana que viene, sino en el propio vídeo que seguramente aparecerá el lunes, relativo a esta jornada, y ahí pueden encontrar esos recursos. Y eso es lo que quería anunciarles, porque estaba recopilando cosas, y ahora, si les parecen preguntas y sugerencias, tenemos establecido que invitamos a otro café al que haga al menos una pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la disposición y la celebración de estas jornadas y, bueno, una sugerencia o una observación. Nosotros, en el marco de nuestra unidad, estamos con procesos de digitalización, en este caso, de expedientes administrativos. Sería interesante contar con un análisis de los metadatos que salen de las distintas peticiones de información para ir orientando en la digitalización de los expedientes esos metadatos o esos campos semánticos que tiene el ISTAC, inclusive, que nos permitieran luego no tener que podríamos decir, reordenar la información cuando hay una petición de información, sino que desde el principio vayamos dentro de la Administración en esa digitalización que se está produciendo, estableciendo simplemente por un análisis de los metadatos que ya vosotros mismos sabéis qué peticiones de información hay para reorientar esa digitalización y que cuando haga esa petición sea mucho, podríamos decir, automatizada, para que
Por ejemplo, pues están pidiendo siempre datos de volumen de personas que inciden en el ámbito de una jornada. Oye, pues resulta que tendríamos que ver cómo se puede obtener esa información automatizada dentro del proceso de digitalización. Eso nos permitiría a nosotros, cuando elaboramos, en este caso, los expedientes de contratación y en la definición de esos campos, establecer ese modelo que nos sirva a todos, a nosotros como los que nos pedís la información y a vosotros como peticionarios, para que sea todo, casi podríamos decir, mediante una robotización de un proceso administrativo, una RPA, le digo y te lo enviamos inmediatamente. Sería conveniente o sería a lo mejor beneficioso para todas las partes que supiéramos que tras el análisis de vuestros, en este caso, de vuestros expedientes, qué metadatos son los que se suelen preguntar. Evidentemente no podemos tener un campo exhaustivo, pero a lo mejor el 90% de las peticiones de información son 10 conceptos. Pues a lo mejor ver cómo está optimizada esa información en los modelos de digitalización. Muchas gracias, Víctor, por la intervención. Que sí, consideramos que es sumamente importante, entonces nosotros estamos ahora mismo trabajando en el gestor de expediente con el que trabajamos, en la versión, creo que la hemos denominado Miguel Ángel 3.0, ¿no? O algo así, donde vamos a intentar meter también inteligencia artificial. Podríamos hablar porque tenemos también una visión como vosotros a futuro, ¿no? Ahora hablo de los metadatos, pero nos gustaría, por una parte, lo que es publicidad activa, que ya lo explicaría mejor Miguel Ángel, cómo introducir la inteligencia artificial, y en la parte de reclamaciones y resoluciones, de reclamaciones por derecho de acceso, establecer una serie de modelos, porque hay numerosas resoluciones que a veces pues, se inadmiten, por ejemplo, por extemporánea o porque lo que se ha solicitado no es información pública, y entendemos que si existiera ya un modelo que captara la información de la propia solicitud de acceso y después la supervisión, por supuesto, de la jefa de servicio y del comisionado, saldrían resoluciones en muchísimo menor plazo. Incluso las de contenido jurídico más complicado, también podemos establecer una serie de modelos para que, sobre todo, nosotros tenemos 3 plazos para resolver, pues ahora mismo estamos resolviendo a 2 meses, justo estamos resolviendo ahora mismo 26 de febrero reclamaciones, estamos a 26 de abril, pero la intención del comisionado es reducir ese plazo de resolución, si es posible, a 1 mes, al igual que las solicitudes de derecho de acceso. Respecto a los metadatos, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos tenido ya varias reuniones porque somos conscientes de que en el propio gestor de expediente que tenemos, los metadatos no lo hemos estado haciendo bien y ahora mismo estamos trabajando con el gestor de expediente y con un Excel de apoyo, con 800.000 datos. Pues eso no es de recibo. Estamos intentando que sea en el propio gestor de expediente, en la nueva versión, que contenga todos los metadatos para que se haga automáticamente la respuesta. Y teniendo en cuenta la intervención, considero que sería muy importante que una vez que nosotros lo tengamos claro, bueno, claro lo tenemos, que lo tengamos definido con la empresa informática, compartirlo, incluso lo podríamos publicar en nuestra propia página web para que fuera de general conocimiento cuáles son los metadatos que el comisionado entiende importantes. Incluso podríamos mantener una reunión a efectos de si nos quieren aportar lo que ustedes consideren importante que nosotros no hubiésemos considerado. Por apuntar algo más sobre publicidad activa, antes comenté que nosotros realizamos un tipo de evaluación que es exhaustivo, a diferencia del propio Estado y otras comunidades. No dije que ese carácter exhaustivo es posible gracias a un sistema informático que desarrolló el comisionado con la ayuda de la empresa Galileo, que ahora se llama ATM, que permite esa exhaustividad. Ese programa fue reconocido con el Premio Novagov de Innovación Pública hace unos años. Ha sido muy positivo, pero llega un momento en que seguramente que habrá que dar un salto tecnológico. Eso no lo podemos saber ahora mismo, pero va a ser inevitable. Es decir, ahora mismo la tecnología permitiría una evaluación mucho más automatizada y mucho menos invasiva para los entes públicos, ¿no? Porque somos conscientes de que somos una lata, ¿no? para muchos funcionarios, afortunadamente para ellos una vez al año, pero que podría evitarse incluso esos apuros de una vez al año, ¿no? Eso se puede hacer, y como se puede hacer,
lo más probable que se hará en los próximos años, ese salto tecnológico que de momento solamente se obtiene en el horizonte. Respondiendo, digamos, más concretamente a la pregunta de Víctor, la cuestión que plantea, ojalá estaría aquí la Dirección General de Transparencia, porque es a la que a ellos y a Telecomunicaciones, Modernización, a que les corresponde homogeneizar los formatos de telecomunicaciones, los formatos en que se maneja todo el Gobierno, ¿no? Y en ese sentido es muy propio. No a nosotros, es decir, esto es un problema de las entidades de cómo recuperan la información de sus bases de datos, como tú planteabas. Para que vean hasta qué punto, a veces estamos avanzados en unas cosas, pero nosotros estamos también cojeando en otras en nuestra comunidad. Hay preguntas que le hacen al Servicio Canario de Salud, sobre todo a veces desde la península, periodistas que quieren conocer cómo están las cosas en toda España, y entonces preguntan a las 17 comunidades autónomas. Entonces a mí me causa un poco no sé cómo decirlo, prefiero evitar la palabra de cómo a veces responden, no sin base de datos y metadatos, sino que dicen, mire usted, señor periodista de Madrid, le devuelvo los datos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, porque de los otros islas, que están absolutamente descentralizadas en la gestión sanitaria, etcétera, etcétera, a mí, sede central del Servicio Canario de Salud, no me ha llegado. Entonces, estamos respondiendo a veces, no nosotros, digamos, la Administración. ¿Por qué? Porque ni siquiera dentro de un propio servicio, no entre todo el Gobierno, que es más complicado, 43 entidades, tienen un sistema propio de tal. A nosotros nos gustaría que efectivamente lo resolvieran con metadatos, inteligencia artificial, pero en este momento, y así además podríamos, en cuanto lo implanten, tener que admitir menos denegaciones de acceso a personas que nos justifican que nos piden tantas cosas que hay que hacer reelaboración, y a veces se les entiende, si lo explican bien, que han pedido mucho, cosa que si funcionara, Víctor, lo que tú estás planteando, la reelaboración sería mínima y, por lo tanto, la entrega de la información sería máxima, ¿no? Entonces, lo que le quería decir es que eso, ojalá, pero que no está en nuestras manos, sino precisamente en los servicios centrales del Gobierno en los que se dedican a esto. ¿Más preguntas? ¿Hay micrófono? ¿No? Sí, era en relación al comentario que hizo de las entidades privadas sobre las obligaciones de transparencia. Hablaba sobre las sanciones o incluso el reintegro total. ¿El comisionado tiene algún dato sobre el número de sanciones o reintegros si los hubiera totales? No. Bueno, en este caso tengo que decirle que no hay referencia en España tampoco de que nadie, ni nosotros no tenemos esa competencia. En cualquier caso, no tenemos datos, no porque no existan, creemos que no hay nadie, pero no porque no exista, sino porque yo, en lo que conozco, cuando se han publicado en España, que también se publican muy ocultamente, no son grandes titulares, de las diferentes intervenciones que son las que pueden abrir expediente en ese particular, y lo hacen, pues no, que yo conozca, a lo mejor el ISTAC puede tener datos de que hayan reintegrado, exigido la reintegración de una subvención por una cuestión de transparencia. Eso no quiere decir que no existan, en cualquier caso no nos lo han comunicado. Posiblemente existan, pero tampoco hay mucha transparencia sobre la transparencia en otros casos de reintegros por incumplimiento manifiesto de la subvención. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a ver esas cifras acumuladas nunca, ni en Canarias ni en ningún sitio. Entonces, a nosotros no nos consta porque tampoco es nuestra competencia. Es decir, nosotros lo único que advertimos es que por el camino que van los incumplidores, de repente hay un interventor que se le ocurre, digamos, hacer expedientes de reintegro, de apercibimiento, de lo que fuera, porque no solamente la ley de transparencia, también la ley de subvenciones contempla esta obligación de publicidad. En la ley de subvenciones se habla de publicidad más que de transparencia, y que, por lo tanto, sobre todo cuando un interventor, por eso hemos querido traer aquí a la interventora, porque queremos que conciliar criterios, se le ocurra que además de incumplir malamente el ejercicio de la encima no hay transparencia, pues ya tiene más acumulación de razones para iniciar un procedimiento de ese estilo. Pero como nosotros no somos los iniciadores, ni tampoco lo pretendemos, somos los evaluadores, no pretendemos ser ya los malos no los malos de la película, los que acaben de ejercer ese tipo de sanciones, etcétera, etcétera, pues no estamos en ello. Lo que sí les comento, en lo que sí estamos desde hace algún tiempo, es en que tanto la ley estatal
como la ley canaria en el futuro, y así lo voy a sugerir antes de irme al Parlamento, sí establezca multas coercitivas para aquellos que no publiquen, fundamentalmente para el sector público, ¿no? Para aquellos máximos responsables de la transparencia, eso quiero decirlo aquí, que se les, digamos, prácticamente pasen de publicar o de sean incumplidores manifiestos, bien en servicios de eso lo tendrá que regular el Parlamento, estos son simplemente ideas, bien en el cumplimiento de los portales de transparencia, bien en el cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso. ¿Por qué se lo digo? Porque aunque aparentemente al principio dices, ¿qué es esto? ¿No? Ya está experimentado en Navarra desde el año 18 y ha tenido la virtualidad de que no ha habido ni una sola multa. ¿Por qué? Porque la mera existencia, como les decía, de multas hace que nos comportemos mejor. Lo mismo que no pisamos la raya continua en la carretera porque sabemos que hay un guardia civil, pues evidentemente ese instrumento ya experimentado en la ley de Navarra y ya incorporado por el grupo de trabajo de Gobierno Abierto que hizo unas recomendaciones al Gobierno para una ley que todavía no ha salido y que incluso hasta salió del plan normativo de los 2 últimos años y está en stand-by, bueno, pues incorpora esa, aunque es discutida, como ustedes saben en la academia todo el mundo puede discutir tal, pero cada vez hay un mayor creciente consenso en que una herramienta de ese estilo, sin llegar a ser un procedimiento sancionador, expediente, meses, etcétera, etcétera, que muchas veces no llega a nada. Sin embargo, la experiencia de Navarra da un resultado de que existe la multa, no se aplica, pero nadie incumple. ¿Más sugerencias o preguntas? ¿Nadie? A ver. Me ha generado una duda cuando hablaban de la información relacionada con las subvenciones. En el Servicio Canario de Salud ejecutamos parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como beneficiarios de subvención. O sea, participamos en convocatorias de subvenciones, aunque luego las ejecutamos a través de contratos en el sector público y por lo tanto quedan publicadas como decíamos, en la plataforma, pero no sé, me ha generado la duda si podemos estar incumpliendo alguna obligación de publicidad como beneficiarios de una subvención. Y luego comentar, como dijo antes la interventora, tenemos, bueno, no excesivamente inculcada la vertiente de información y transparencia en la cultura organizativa, pues igual también a la hora de diseñar los grupos de trabajo, ¿no? En cuanto a la carga de trabajo y la dimensión de los equipos, ¿no? No sé si eso puede ser a la hora de la inadmisión de las reclamaciones, puede alegarse como una causa la no disponibilidad de tiempo o el retraso en la respuesta, ¿no? Y por último, si tienen datos en cuanto al número de reclamaciones en relación a la cantidad de peticiones de información que se reciben, ¿no? Porque creo que antes hablaba del número de reclamaciones, pero si hay alguna, tienen la relación de cuántas peticiones de información se reciben en relación a las relaciones y cómo ha evolucionado ese ratio, si lo tienen. Gracias. Por contestar la última pregunta, también es difícil la transparencia sobre la transparencia. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros preguntamos todos los años a todos los sectores públicos canarios cuántas preguntas reciben, nosotros no lo sabemos. Y tenemos a veces sospechas de que no siempre se responde adecuadamente porque nos salen en este periodo, lo decía el otro día en el Pleno, en este periodo de mi mandato, que ha sido de 9 años, 18.000 y pico preguntas, dirán, esto es mucho. No es nada. ¿Por qué? Porque salen 6 preguntas al día. A 98 instituciones principales y 345 tal. Es cierto, y en ese sentido ahora bajo al detalle, que el Servicio de Canario de Salud no es así. El Servicio de Canario de Salud es seguramente el órgano de la comunidad autónoma más demandado por preguntas y además me ha mandado por una cuestión que no hemos comentado hoy aquí, que es que, y lo dije también, lo he repetido últimamente cada vez que me toca hablar, en la medida en que prácticamente no lo tenemos calculado, Teresa quizá puede aportar el dato, pero yo entiendo que sobre un tercio casi, entre 25%, una cuarta parte y un tercio de los reclamantes son funcionarios, que por las razones que sean, no quiero entrar aquí, y menos en público, en las razones por qué insistentemente preguntan y repreguntan y dejan de preguntar, y entonces son de uno de los grandes consumidores, entre comillas, de la ley de transparencia. Entonces,
respondido a esa pregunta, es decir, hay luego otra cuestión, ¿cuántas? Me faltaba decir, y de esas 18.000, ¿cuántas llegan al comisionado? Pues en la medida, sacamos la cuenta, en la medida que hemos hecho 5.000, nos han presentado más de 5.000 reclamaciones, reclamaciones presentadas, sí, 3.000 y pico, perdón, casi 4.000 quería decir, pues prácticamente eso quiere decir que no llega a una de cada 6, que llega una de cada 6 de las que preguntan, pues llega al final al comisionado porque no se lo han respondido. Y como les decía antes Teresa, no se lo han respondido no por diciendo, mira, no te respondemos por el artículo tal, por el artículo que usted, estos son datos personales porque intervienen en estos límites, sino simplemente por el silencio administrativo. Y que, como les decía Teresa, incluso algunos, pues cuando mandamos la solicitud de aclaraciones, también utilizan el silencio administrativo, en ese sentido no colaboran. Por lo tanto, lo verán en las resoluciones, nosotros tenemos que resolver no a ciegas, porque ya les ha visto Teresa cómo conocemos, ella sobre todo, los límites, la aplicación del derecho de acceso, pero sin la información que pueden aportarnos ustedes. Por ejemplo, dicen, mira, es que esto es abuso, ¿sabes? Hasta ahora el Servicio Canario de Salud, después de centenares de peticiones que seguramente conocerá de un funcionario del Servicio Canario de Salud, pues está planteando respondernos, digamos, explicando por qué eso consideran que es, diríamos, exige, como decía Víctor, una amplia reelaboración de la información y que, por lo tanto, no les da el tiempo para hacerlo. ¿Alguna matización? Sí, por un lado, decir que, claro, que aquí estamos dando solo pinceladas, pero si quieren profundizar en todos esos datos que está pidiendo, por ejemplo, tenemos publicado en la página web Transparencia Canarias ORG el informe anual, que son 192 páginas con sus 50 tablas, sus 50 gráficos o más, con toda la información, y ahí hay un anexo todo dedicado a las solicitudes de derecho de acceso y otro capítulo completo a todos los números de reclamaciones, con lo cual ahí pueden profundizar. Respecto a que no nos da tiempo en el mes que tenemos para resolver, la solicitud de acceso, también nos decía el criterio interpretativo que estudiamos antes de reelaboración, que no lo confundamos con documentación voluminosa. Nos ha pasado, ahora el caso que comentaba el comisionado de un funcionario del Servicio Canario de Salud, que al Servicio Canario de Salud le ha presentado un montón de solicitudes de acceso, nos ha presentado a nosotros una solicitud de acceso de cuántas reclamaciones han interpuesto al Servicio Canario de la Salud, cuántas por silencio tenían su origen en solicitudes que después no se contestaron, respuesta a silencio administrativo. A ver, nosotros no teníamos tiempo de hacer eso en un mes. ¿Qué hicimos? Pues el artículo 46 de la Ley Canaria de Transparencia nos permite ampliar el plazo en un mes más. Entonces, no confundir reelaboración con documentación voluminosa o con que no tenemos medios, sino que tenemos la posibilidad legal de ampliar el plazo de un mes a 2 meses. En cuanto a la cuestión de las subvenciones, si no lo he entendido mal, lo que preguntaba es si el hecho de recibir por parte de un ente público subvenciones le genera alguna otra obligación o una cosa suplementaria en materia de transparencia. La respuesta es que no. Los entes públicos tienen la obligación de transparentar, de publicar las 122, en el caso de la Comunidad Autónoma, obligaciones o informaciones, independientemente de si se reciben subvenciones o no. El hecho de recibir subvenciones como factor desencadenante de obligación de transparencia es solamente para entidades privadas. Desde que una entidad privada reciba más de 60.000 o más de 100.000 euros, tiene obligaciones de esas 16 informaciones de transparencia en su página web. Los entes públicos tienen la obligación, en todo caso, reciban o no subvenciones. Muy bien, nos quedan unos minutitos nada más. En el chat no ha habido ninguna pregunta. Ustedes saben que desde otras islas, sobre todo, están siguiéndonos por allí. Agradezco la colaboración de todo el equipo que está detrás con el sistema, con las cámaras, esto ya ven que es una pequeña televisión. Yo siempre lo digo, Canarias tiene 2 televisiones autonómicas, en la que ustedes conocen y está. Tenemos un estudio de arriba que graba todo, las comisiones, los actos, los plenos, y que nos permitirá, por lo tanto, ya les digo, emitir esto para superar aquellos momentos en los que se han quedado dormidos, pues digo, esto no me lo perdí. Adelante. Gracias. Una última pregunta. En relación a la ley del canal de denuncia, ¿tenéis alguna, podríamos decir, habéis pensado o habéis reflexionado
cómo dentro del ámbito de la implantación de la ley del canal de denuncia, tanto para las administraciones públicas como cómo poder interrelacionar para ver qué parte de la información que se pide o sale dentro del canal de denuncia también es la misma y coincidente con las peticiones de información que puedan recibir los distintos entes en materia de transparencia. Mire, sobre esta materia nosotros hemos establecido el canal de denuncias, está en nuestra memoria, como decía Tere, incluso lo hemos reducido a 15 folios para no divertir tanto a la gente, está en la sección de publicaciones, pero nosotros hemos establecido el canal de denuncias y como establece el mandato de la Unión Europea, hemos establecido nuestro canal. Es decir, como no somos entidad antifraude, me hubiera gustado aquí estar también el presidente de la audiencia, pero está fuera en la península en otra jornada. Él es el que tiene competencias de prevención, no todas, pero al menos de prevención de antifraude, y será la audiencia de cuentas la que establezca en cualquier caso algún criterio en este sentido. Nosotros, nuestro canal es exclusivamente para recoger denuncias contra nosotros, es decir, que también nos podemos equivocar o ser, no somos un órgano, digamos que por ser de control ya somos los absolutamente. Entonces, en el órgano cualquiera puede del público puede meter su queja o denuncia con total garantía de confidencialidad. Lo va a recibir uno de los dos jefes de servicio, no les digo cuál, y nadie más, en el sentido ni yo ni ningún funcionario, como ocurre con los demás, y él es el que en cualquier caso determinará si hay suficientes evidencias o no como para iniciar una investigación, como en el resto de los tal. ¿Cómo el Gobierno se organice para sus X canales de denuncia? Que no sé en este momento cuántos, porque como no es nuestro negociado de la transparencia, el negociado de la integridad es la audiencia de cuentas. Eso ya no lo sé. Si quiere añadir algo más, Miguel Ángel. Sí, añadir que en relación con el canal de denuncias como obligación de transparencia, eso se añadió el año pasado con la concesión de la Ley 2 del año 2023. Ha habido unos plazos de implantación variables, pero hoy ya, después de diciembre del año pasado, todos los entes públicos tienen que tener su canal de denuncias y las entidades privadas también, siempre y cuando superen 50 trabajadores. Entonces, las entidades privadas que reciban subvenciones cuantiosas también tendrán esa obligación en caso de que tengan más de 50 trabajadores. Nosotros controlamos solamente que exista el canal de denuncias. No podemos entrar en su contenido, que es absolutamente confidencial. De la empresa y, en su caso, a la Fiscalía, nada más. Muy bien. Sí. Solo una cosita, como sé que en el café hablé con diferentes personas y se generan dudas que después, a lo mejor por la timidez o por lo que sea, no se hacen las preguntas en alto, ofrecernos otra vez, tanto por teléfono, por correo, que estamos disponibles, tanto el comisionado como los jefes de servicio, todo el equipo, para comentar cualquier cosa a nivel ya más íntimo. Muy bien. Pues si quieren, de todas maneras, yo es que lo del deporte siempre me llega al corazón, la Dirección General de Deportes. Si quieren el contacto a algunos para incorporar en su sistema la avanzada intervención transparente de la Dirección General de Deportes, nos los piden por correo y le mandamos el contacto y además le advertiremos a él porque a mí me gustaría que esa epidemia se extendiera. De acuerdo, pues muchas gracias por su asistencia. Yo ya me voy en 15 días, pero ellos continuarán aquí. Seguramente repetirán esta experiencia con otros colectivos de la comunidad autónoma y yo creo que vamos sembrando semilla que al final nos hará más transparentes y espero que mejores, como decía, cuando se es transparente forzosamente se es mejor. Pues muchas gracias y hasta la próxima.